es importante precisar que para poder hacer la evaluación de la respuesta pupilar, la linterna clínica que utilicemos para evaluar la respuesta pupilar, según las guías actuales y los diversos artículos, recomiendan que esta luz no puede ser una luz ámbar, ¿listo? Tiene que ser de preferencia una luz blanca, ¿listo? Y cuando nosotros evaluamos la respuesta pupilar, pues el estímulo luminoso no puede ser tan cerca de la pupila. O sea, nosotros no podemos la linterna prácticamente aproximarle al ojo del paciente, ¿no? Lo que tenemos es que mantener una distancia, ¿no? Recordando de que vamos del centro hacia afuera, ¿ok? Y cuando lo hacemos más o menos estamos a unos 5 centímetros, lógicamente se recomienda evaluar con las luces del BUX apagado, ¿no? Y comenzamos a evaluar la respuesta al estímulo luminoso, ¿no? Y donde vamos a observar que esta pupila pues va a estar reactiva o va a estar hiporreactiva o va a estar reactiva, y también vamos a ver cómo es que se modifica el tamaño de la pupila, ¿no? Y vamos a contrarrestar una pupila con la otra, ¿no? Donde vamos a determinar si es que existe un cuadro de isocoria, ¿no? Lo normal es que las pupilas estén isocóricas y fotorreactivas, pero podríamos encontrar un cuadro de anisocoria, es decir, una pupila está dilatada y la otra está contraída. Eso se le llama disocoria, ¿no? Ahora, esta disocoria puede ser que sea, sea reactiva o fija en alguno de los globos oculares cuando evaluemos la pupila de uno de los ojos, y entonces todos estos se correlacionan con un nivel de lesión, ¿no? Que puede ser cortical, puede ser diencéfalo, puede ser mesencéfalo, puede ser protuberancia, puede ser bulbo, ¿no? Pero aisladamente por sí solas, o sea, las pupilas por sí solas no podrían decirnos dónde está exactamente la lesión, ¿no? Porque hemos visto nosotros que, por ejemplo, la miosis, ¿no? Podemos observarlo en lesiones de bulbo y protuberancia, pero no son específicas, ¿no? Para ser específicos, tenemos que ver un componente clínico. Entonces, en situaciones de pacientes que sufren traumatismo craneoencefálico grave y que entran a UCI para neuroprotección, ¿no? Cuando se carece de la oportunidad de tener un tomógrafo a la mano para poder evaluar la lesión a las 24, 48, 72 horas, entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Se sugiere que pues despertemos al paciente y evaluemos el componente clínico, ¿no? Ahora, cuando despertemos al paciente y evaluaremos el componente clínico, es un reto para el personal médico evaluar el componente clínico, porque si el paciente lo has tenido con niveles de pseudoanalgesia muy elevado, probablemente la evaluación clínica no sea tan certera, ¿no? Ahora, en el contexto de los pacientes neurocríticos, no se recomienda pues a estos tenerlos sedados con midazolam fentanilo, porque se asocia a mayor riesgo de delirium, ¿no? Entonces, eso podría sesgarle la valoración clínica de nuestro paciente. Lo que se sugiere es utilizar medicamentos que tengan menor efecto de delirio, como podría ser el propofol, ¿no? Como analgésicos podríamos utilizar remifentanilo, ¿no? O podríamos utilizar de pronto ketamina, ¿no? Entonces, estos pacientes pues van a despertar mucho mejor, porque solamente la suspensión de estos, ese sería el único medio necesario hacer para que el paciente despierte, no requiere más cosas. ¿Listo? Y el componente del delirio está pues disminuido, la probabilidad de que se presente, y la valoración clínica que podemos hacer a nuestro paciente será una valoración clínica mucho más fidedigna, ¿no? Ahora, lo que vamos a evaluar aquí es, como les dije, ¿no? Vamos a evaluar componentes del estado, del contenido y del nivel de la conciencia, ¿no? Y evaluaciones específicas de pares craneales y respuestas de reflejos motores, ¿no? Entonces, si el paciente tiene todas estas respuestas conservadas, pues podríamos decir entonces que el paciente muy probablemente ha salido ya del cuadro agudo, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que respecta a lo que sería la primera parte de la temática propuesta para el día de hoy. La segunda temática tiene que ver con las escalas de sedación, ¿ok? Las escalas de RASS y la escala de Ramsay, ¿no? Entonces, el monitoreo de la sedación en UCI es una práctica avanzada de enfermería, ¿no? La sedación y la analgesia son parte integral del manejo de los pacientes en cuidados intensivos. Ahora, más importante que la sedación es la analgesia, ¿no? Entonces, actualmente el concepto es no tanto pseudoanalgesia, sino analgosedación.
Y los objetivos de la talgosedación básicamente es proporcionar al paciente un nivel óptimo de comodidad, seguridad, reduciendo la ansiedad y la desorientación, facilitar el sueño y controlar adecuadamente el dolor, facilitando así la atención tanto de enfermería como de la parte médica. Bien, entonces cuando uno ve lo que es la escala de Ramsay, esta escala es una escala que a la fecha ya no tiene vigencia, solamente se les menciona porque en algún momento fue utilizada para evaluar la sedación, pero nuestros pacientes no solamente están bajo efectos de sedación, nuestros pacientes están bajo efectos de sedonalgesia muchas veces. Entonces, la escala que utilizamos cuando solamente evaluamos componente sedación será Ramsay y donde tenemos pues que medir una puntuación determinada por ciertas características clínicas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no responde a ningún estímulo auditivo o luminoso, pues le daremos una puntuación de 6 según Ramsay. Si la respuesta es leve al estímulo, a un estímulo auditivo intenso, pues le daremos la puntuación de 5. Si el paciente está dormido con respuesta viva a estímulo auditivo y luminoso, le daremos la puntuación de 4. Si responde únicamente a órdenes, le daremos una puntuación de 3 puntos. Si está colaborador, orientado y tranquilo, le daremos la puntuación de 2 puntos. Si el paciente está ansioso, agitado o inquieto o ambos, entonces le daremos la puntuación de 1 punto, ¿no? Sirve para medir la sedación inducida por drogas y el nivel adecuado está entre 2 y 4. Y en lo que respecta a la escala de RAS, ¿no? Es una escala que evalúa, pues, la sedonalgesia, ¿no? Tiene un grado de recomendación fuerte con un nivel de evidencia moderado alto. Y entonces, cuando tenemos pacientes que tienen respuesta alerta y tranquila, pues le damos la puntuación según la escala de RAS de 0. La máxima puntuación en RAS es 0 a más 4 o puede ir de 0 a menos 5, ¿no? ¿Quién es más uno? ¿No? Más uno es el paciente ansioso, inquieto, pero sin conducta violenta ni movimientos excesivos, ¿no? ¿Quién es el paciente con puntuación RAS más 2? Es aquel paciente agitado con movimientos frecuentes y que hace sincronía con el ventilador mecánico, ¿no? ¿Quién es el paciente RAS más 3? El paciente que está muy agitado, que intenta retirarse los dispositivos, incluso hasta quiere jalarse el tubo, ¿no? ¿Quién es el paciente con RAS más 4? Es un paciente combativo, ansioso y violento, ¿no? ¿Quién es el paciente con RAS menos 1? Es el paciente adormilado, que despierta la voz y mantiene los ojos abiertos por más de 10 segundos. ¿Quién es el paciente con RAS menos 2? Es un paciente con sedación ligera, despierta la voz, pero no mantiene los ojos abiertos más de 10 segundos. ¿Quién es el paciente en RAS menos 3? Paciente en sedación moderada. Se mueve, abre los ojos al llamado, no dirige la mirada y el tiempo de apertura también es menos de 10 segundos, ¿no? RAS menos 4 es un paciente que se encuentra en un nivel de sedación profunda. No responde a la voz, abre los ojos al estímulo físico, ¿listo? Obviamente no dirige la mirada, ¿listo? Y en cuanto al RAS menos 5, es el paciente que se encuentra en un nivel de sedación muy profundo y no responde a la estimulación física ni luminosa, ¿no? Bien, entonces, algo importante en cuanto al tema de los pacientes neurológicos o neurocríticos es que ellos muchas veces ingresan con una lesión primaria. ¿Listo? Y el objetivo de la atención de estos pacientes básicamente es que no aparezcan nuevas lesiones. Estas nuevas lesiones se conocen como lesiones secundarias, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes del manejo de un paciente neurocrítico es que no aparezcan injurias secundarias. ¿Listo? Sobre la injuria primaria, muchas veces no podemos hacer absolutamente nada porque ya el mecanismo de lesión ya está establecido, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que ingresa a la emergencia con un traumatismo craneoencefálico sobre el accidente de tránsito, sobre el TEC, no podemos hacer absolutamente nada porque ya ocurrió. Pero lo que sí podemos hacer es prevenir lesiones secundarias. ¿Cómo hacemos esto? Pues neuroprotegiendo al paciente, ¿no? Si el paciente ingrese con un estado de Glasgow menos de 8 puntos, pues tendremos que intubarlo para proteger la vía aérea y también tendremos que mantenerlo en soporte de ventilación mecánica bajo efectos de sedonalgesia entre un RAS de menos 4 a menos 5 en las primeras 24, 48 horas hasta 72 horas, que es la neuroprotección, básicamente para disminuir el consumo, el excesivo consumo de oxígeno y de esta manera evitar que nuestro cerebro se siga injuriando, ¿no? Y lo otro importante, porque es en esa condición de reposo absoluto, ¿no? Es que también vamos a nosotros suministrarle algunos medicamentos para tratar de controlar la hipertensión endocraniana, ¿no? A través de manitol o soluciones hipertónicas. Y como es un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, entonces por el mismo mecanismo de lesión, estos pacientes podrían experimentar eh,
impulsos eléctricos cerebrales desorganizados que pueden causar convulsiones. Entonces, es importante en este tipo de pacientes darle un tratamiento inicial preventivo, ¿no? Por esa razón es que muchos de ellos se les indica fenitoína, ¿no? Y es importante también que en estos pacientes, pues, evitar la hipertermia, evitar también lo que sería la hipotermia, evitar lo que sería la hipercapnia o la hipocapnia, ¿no? Evitar también en ellos la hiperoxemia, ¿listo? Evitar la hipernatremia desde cierto punto hasta lo que corresponde a la hipernatremia terapéutica, ¿no? Que es que no pase pues de 160 mol equivalentes litro, ¿no? Y en cuanto al tema de estos pacientes neurocríticos, pues todo lo normo es neuroprotectivo, ¿no? Y entonces se dice que es muy importante a raíz de todo esto que se debe implementar un monitoreo multimodal sistémico y neurológico, ¿no? Entonces, herramientas para tratar de evaluar el componente neurológico y neurocrítico, pues tenemos algunas opciones de monitoreo multimodal que son enfocadas en el manejo del paciente neurocrítico, pero también el componente clínico es importante, ¿no? O sea, siempre hay que estar evaluando la respuesta pupilar, y en el contexto de que, vuelvo a decir, no disponemos de un tomógrafo y, bueno, la única forma de saber cómo está yendo el paciente es despertándolo. Y para eso evaluaremos el componente clínico, ¿no? Donde evaluaremos el contenido, el estado y el nivel de la conciencia de nuestro paciente, ¿no? Evaluaremos también lo que son reflejos, decía, reflejomotores, ¿ok? Y evaluaremos, pues, algunos signos de exploración neurológica de irritación meningia, ¿no? Como son las maniobras de Brudzinski-Kerdin, ¿no? Y también pues evaluaremos si es que existen algunos signos de focalización neurológica, ¿no? Entonces, eso es importante precisar. Ahora, aquí les voy a dejar algunos datos curiosos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con hemorragia epidural, ¿no? ¿Qué tipo de manifestación tomográfica tenemos? Bueno, generalmente la lesión se muestra con la forma de un balón de fútbol americano y casi siempre se dice que cuando tenemos pacientes con hemorragia epidural, pues el mecanismo etiológico es atribuido a un sangrado arterial, ¿no? Cuando tenemos hemorragia subdural, pues tiene una forma de media luna, la lesión, y es causado por una lesión venosa, ¿no? Se clasifica como una lesión aguda, ¿no? O subaguda o crónica, ¿no? Y en el contexto de la hemorragia subarachnoidea suele ser muchas veces por causa traumática, la HCA traumática, o por ruptura de un aneurisma, o sea, causa aneurismática, predominantemente por ruptura de la arteria comunicante anterior, ¿no? Que es la arteria más afectada en el contexto de aneurismas, ¿no? Y en el contexto de estas patologías. Y en lo que respecta a la hemorragia intrapericamentosa, bueno, es causada muchas veces, generalmente por emergencia hipertensiva, y por ruptura de aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Por ejemplo, en la imagen que se presenta aquí, observamos que tiene la forma de balón de fútbol americano, ¿no? Entonces, tenemos una hemorragia epidural, ¿no? Causada por un sangrado arterial. Además, es importante observar que tenemos una solución de discontinuidad en el hueso, ¿no? Del cráneo. O sea, hay fractura de cráneo. ¿Listo? Entonces, un objetivo fundamental del manejo del paciente neurocrítico es asegurar un aporte de oxígeno y sustratos metabólicos adecuados para prevenir el daño neuronal secundario. Es decir, el mecanismo más conocido de la reducción de este aporte es la disminución del flujo sanguíneo cerebral debido al aumento de la presión intracerebral, lo que ha motivado la utilización expandida de monitoreo de la PIC y el tratamiento guiado por la presión de perfusión cerebral, formando las bases de las guías de práctica clínica actual, ¿no? Entonces, en la imagen tenemos un paciente neurocrítico, ¿no? Que se encuentra bajo pseudoanalgesia, se encuentra bajo dependencia a ventilador mecánico, es portador de una derivación ventricular externa, ¿ok? Y estamos monitorizando presión intracerebral a través del monitor Drager, ¿no? Pero aquí también existen monitores que son pues específicos para medición de presión intracerebral, como es el monitor Camino, ¿no? Entonces, cada vez ahora se desarrollan nuevas tecnologías que permiten justamente evaluar algunos parámetros en un único monitor, ¿no? A través de unos domos y algunos algoritmos matemáticos que se le incorporan a estas máquinas, ¿no?
Bien, entonces, sin embargo, la monitorización de la presión intracerebral aislada no permite conocer si un mismo umbral fisiológico puede ser suficiente o inadecuado para sufrir el oxígeno necesario para el encéfalo. En determinadas situaciones fisiopatológicas, podrían afectar al cerebro, como por ejemplo, alteraciones a nivel de la difusión de oxígeno, problemas a nivel de la disfunción mitocondrial, elevado consumo de oxígeno vinculado a sedación inadecuada, crisis epiléptica subclínica, son todos factores que pueden influir en el aporte de oxígeno precario al encéfalo. En ese sentido, se necesita una estrategia de neuromonitoreo multimodal que integre datos de una variedad de sensores implantados para tener una idea global de la situación fisiopatológica en tiempo real. Bueno, de esto, ¿qué es lo que quiero que se resalte? Por ejemplo, aquí teníamos el paciente que estaba en ventilación mecánica y pues un paciente neurocrítico, ¿no? Ok. Ahora, este paciente para que pueda mantenerse pues acoplado al ventilador mecánico y reducir este exceso de consumo de oxígeno debe estar bajo pseudoanalgesia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver nosotros que, por ejemplo, este paciente, como es un paciente neurocrítico, está con propofol y fentanilo, ¿no? Ahora, es importante que nosotros también respetemos los topes de sedación, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces para lograr alcanzar un nivel de RAS deseado, -4 o -5 o -3, necesitamos a veces altas dosis de sedación. No es conveniente tenerlo el paciente con valores muy altos de sedación que superen los límites recomendados para determinados medicamentos. Por ejemplo, el propofol, muy habitualmente los enfermeros, lo digo en general porque ese problema se observa a nivel de casi todo el país, tienen el mal hábito de configurar sus bombas en centímetros cúbicos por hora, ¿no? O sea, en cc hora o mililitro hora, que es lo mismo. Y esto es una práctica inadecuada. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tienes en cuenta que tu paciente tiene un peso determinado y que para su peso determinado, él tiene sus propios topes, ¿listo? En centímetros cúbicos por hora. Entonces, manejarlo en centímetros cúbicos por hora y decir, por ejemplo, este paciente de 70 kilos, con este paciente de 120 kilos, ¿cómo sé cuál es su tope? Pues probablemente la práctica usual en la mayoría de las neuro-UCIs es que digas, no, bueno, pues hasta un máximo de 25 cc hora puedes tenerlo, dice. Y eso es irreal, eso es irreal, eso es negativo, porque eso condiciona una tasa de supresión muy alta al paciente neurocrítico, que podría condicionar una lesión hipóxica isquémica, ¿listo? Por sobresedación. Entonces, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, en INCOR? ¿Qué es lo que se hace en otras partes del mundo? Pues que las bombas se configuren en las unidades correctas, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con propofol, hay que trabajar en miligramo kilo hora, ¿no? Recordando que el tope máximo de miligramo kilo hora en un paciente adulto es 3, ¿no? Entonces, este paciente, por ejemplo, pesa 80 kilos, para un paciente de 70 a 80 kilos, 3 miligramos hora sería como 18 cc hora. De eso no puedes salir, de hecho, de eso no puedes pasar, porque condicionas el síndrome, el síndrome de propofol, ¿no? Que es cuando lamentablemente el hígado se ve afectado porque tenemos un aumento excesivo de las transaminasas, de los triglicéridos y el colesterol en nuestro paciente, lo que podría condicionar un aumento de LDL, pues lo único que podría suceder es que nuestro paciente termine, además de tener un problema cerebral, le subes un paciente con injuria cardíaca, incluso con infarto, por sobresedación con propofol. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Listo? Por eso es importante respetar los topes de la sedación. Cada paciente es un paciente individualizado, ¿no? Cuando en la universidad te dijeron que Juan y María son diferentes, es porque realmente son diferentes, ¿no? Cada persona es completamente distinta una de otra, aunque compartan el mismo diagnóstico médico, ¿sí? Eso no los hace ser iguales. La evolución de estos pacientes pueden ser distintas. Entonces, siempre es importante que nosotros respetemos los topes de la sedación. Y en el contexto del fentanilo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí que nuestro paciente, pues tiene una dosis de perfusión de 6 cc hora, ¿no? De 6 cc hora. Ahora, 6 cc hora para un paciente de 80 kilos es como 0.93 microgramos kilo hora. Las unidades de los opioides, sea fentanilo, remifentanilo, morfina, se trabaja con microgramo kilo hora.
¿Listo? Y ahora, el tope máximo de este medicamento, ¿no? De este medicamento se recomienda de que no salgamos tampoco de los 3 microgramos kilo hora, ¿listo? Entonces, en este contexto es que este paciente no podría recibir más de 18 centímetros cúbicos por hora de fentanilo, ¿listo? Pero ¿qué observamos, no? Lamentablemente la pandemia de la COVID-19 trajo de por sí algunas malas cosas, ¿no? Entonces, en el esfuerzo de que nuestros pacientes estuvieran en un RAS-5, ¿qué pasaba? Pues el paciente con propofol en 25, fentanilo en 25, midazolam en 25, relajante en 15, 20, ¿no? Entonces, esas situaciones, pues, eran lamentables. Lamentable esa mala práctica se trajo a la actualidad y eso trajo cola, ¿no? La cola fue que los pacientes estén sobresedados y lamentablemente con una tasa de supresión muy alta y que con una alta predisposición a una lesión secundaria por una sobresedación, ¿no? Eso es negativo. ¿Listo? Entonces, frente a todo esto, es que se buscan desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan cada vez tener un mejor control sobre la sedación. Y aquí es donde entra a tallar lo que es el monitoreo por índice bispectral, ¿no? Que justamente es un monitoreo que nos permite determinar la profundidad de la sedación. ¿Listo? Anteriormente utilizado mucho en sala de operaciones, pero que ahora lo estamos utilizando también bastante en lo que es en UCI. ¿Listo? El índice bispectral, más conocido como BIS por sus siglas en inglés, examina ciertos rasgos obtenidos del análisis del poder espectral del electroencefalograma, de manera tal que la señal generada en la región frontal es procesada y convertida mediante la aplicación de un algoritmo contenido en un software interno, en una onda y en un número que objetiviza la medición. En sus orígenes, el BIS fue diseñado para evaluar la profundidad de la anestesia, con el objetivo de mejorar la titulación de los fármacos empleados, minimizando las dosis, sus efectos adversos y los costos, al mismo tiempo que permite controlar el proceso del despertar. Los valores suelen oscilar entre 0 y 100. Sus aplicaciones en la UCI potenciales son: al tener correlación aceptable con las diferentes escalas subjetivas de valoración clínica de sedación, como son la escala de RAS, puede utilizarse para optimizar la misma durante la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, justamente en pandemia, una de las recomendaciones para evitar la sobresedación es que, además de utilizar tu escala RAS, pues te apoyaras en lo que era el monitoreo de la profundidad de sedación con el índice bispectral, si es que estaba disponible. ¿Listo? Además, ayuda, pero no suplanta bajo ningún concepto al electroencefalograma en el monitoreo de fármacos empleados durante un paciente que está en un estatus epiléptico, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos ayuda a poder ver si es que efectivamente la epaminación ha sido efectiva, ¿no? O el uso de una benzodiazepina para intentar calmar el estatus epiléptico ha sido útil. Aporta también un valor pronóstico luego de una encefalopatía noxicoisquémica en pacientes que son sometidos a hipotermia terapéutica, ¿no? Se dice que cuando la puntuación está por debajo de 22, luego de una parada cardíaca, pues esto se asocia a mal pronóstico, ¿no? O sea, es un paciente que muy probablemente tenga una tasa de supresión muy alta y que probablemente ese BIS que está muy bajo, pues refleje poca actividad cerebral y que tal vez si es que este paciente no lo cuidamos como debemos, podría terminar en muerte encefálica, ¿no? Entonces, también ayuda en el diagnóstico de muerte encefálica, ¿no? Un paciente con BIS 0, con una electromiografía de 0 y con una tasa de supresión de 100, ¿no? Con presencia de isoeléctrica, solamente línea isoeléctrica, pues con esos componentes podríamos decir que nuestro paciente tiene muerte encefálica, ¿no? A esto le sumamos el test de atropina, le sumamos el test de apnea, ¿listo? Y si con todos estos predictores más la evaluación, más la suspensión, lógicamente 72 horas antes de la sedación, y no hay respuesta, pues, por parte de nuestro paciente, pues diremos entonces que nuestro paciente está en muerte cerebral, ¿no? Muerte encefálica. Y contribuye justamente al diagnóstico de la muerte encefálica. Entonces, el índice biespectral cada vez cobra mayor uso, no solamente para titular sedación, sino para también para tener alguna indicación para evaluar ciertos componentes patológicos, ¿no? Existen diferentes tipos de BIS en función de las características y las necesidades del paciente. Tenemos lo que son los BIS unilaterales, tenemos BIS bilateral. El BIS unilateral se puede utilizar en todo tipo de pacientes para monitorizar el nivel de sedación previo a la relajación muscular, permite la monitorización de un solo hemisferio cerebral. El BIS bilateral se suele utilizar en pacientes con patologías neurológicas
mucho más agudas y permite monitorizar ambos hemisferios cerebrales a través de 6 electrodos, ¿no? O sea, el unilateral utiliza 4 y el bilateral utiliza 6. ¿Listo? El sensor pediátrico funciona igual que el sensor adulto, la diferencia es que es mucho más pequeño y por ende permite utilizarse en cabezas de menor tamaño y además con él se puede captar electroencefalogramas de voltaje más bajos. Y su uso extendido, existe un BIS existe un sensor que se puede utilizar con mayor permanencia, ¿no? La mayoría de los sensores BIS que tenemos en el Perú, tenemos el sensor 4 y el nuevo sensor que ha entrado, que es un sensor bilateral, pero tanto el sensor 4, que es un unilateral, y el sensor bilateral, estos sensores pues tienden a tener que cambiarse cada 24 horas las vinchas, ¿no? Porque lamentablemente pierden efectividad porque se despegan y entonces el gel se corroe y ya no tenemos una captación electroencefalográfica adecuada, ¿no? Entonces, respecto a las técnicas de monitoreo, esto es parte del cuidado enfermero. Entre las ventajas de la monitorización neurológica mediante el BIS encontramos la facilidad con la que se coloca este dispositivo, ¿no? Además de que es un método no invasivo, ¿no? Para conseguir que la pegatina que contiene los electrodos se mantengan durante 24 horas, se debe tener en cuenta realizar una correcta limpieza y secado de la piel de la frente del paciente y no sacar el sensor de su envoltorio original hasta el momento de que lo vamos a pegar en el paciente, ¿no? Y una vez colocado, no se debe presionar tan fuertemente los sensores porque podríamos dañarlos, ¿no? Solamente se debe hacer una presión firme, pero no profunda. Listo, en cada electrodo durante más o menos 5 segundos y posteriormente vamos a conectar el cable lector para que justamente podamos hacer la lectura en la pantalla del monitor BIS. En el caso de colocar un sensor unilateral, los lugares que se deben situar cada uno de los 4 electrodos que posee. Esta es una imagen referencial para que se puedan ubicar en contexto. Entonces, este es un sensor unilateral BIS, ¿listo? Esta es la vincha unilateral. Entonces, tiene 4 electrodos, ¿listo? 1, 2, 4 y 3, ¿no? No es 1, 2, 3, 4, no, es 1, 2, 4 y 3, donde el sensor 1, ¿no? Se localiza en el centro de ambas cejas, pero al nivel de la región frontal a 5 centímetros, se dice. ¿Ok? Y el sensor 2 cae por defecto. Es importante más bien saber ubicar el sensor 4. El sensor 4 generalmente va al término del arco ciliar, ¿no? O sea, donde termina la ceja. En este nivel, en perpendicular a este punto, se coloca el sensor 4. ¿Listo? Y el sensor 3 no tiene como referencia el punto de término de la ceja, sino el punto referencial es la referencia que hace el ángulo externo del globo ocular con la región temporal, ¿no? Entonces, y este sensor debe estar más aproximada hacia la región temporal, hacia justamente la zona donde casi hay un poco más de cabello. ¿Listo? Debes aproximar más hacia esa zona, no hacia adelante, sino un poco más hacia atrás. Y finalmente queda en un ángulo oblicuo con respecto al arco ciliar, ¿no? ¿Listo? No queda paralelo, sino queda oblicuo, como se ve aquí en la imagen. Entonces, repasando esto, el electrodo 1 tiene una disposición a nivel de la línea media frontal, dejando 5 centímetros entre el puente de la nariz y el electrodo, ¿no? El electrodo 2 va junto al electrodo 1, por lo que su colocación depende de dónde se sitúe el electrodo número 1, y este electrodo es la toma tierra. El electrodo 3 se debe colocar en la zona temporal al lado izquierdo o derecho en función del hemisferio que queremos monitorizar, además de ponerse entre el ángulo externo del ojo y la raíz del pelo, teniendo en cuenta que no debe quedar paralelo a la ceja, sino oblicuo. Es necesario tener especial cuidado en la colocación de este electrodo, debido a que si este está situado sobre la arteria temporal, por ejemplo, se puede producir aberrancia dentro de la conductividad electroencefalográfica y hacer una mala interpretación de las variables de monitoreo BIS. Y en cuanto al electrodo 4, se debe poner en la zona externa del arco superciliar, justo por encima o junto a la terminación de la ceja. ¿Listo? Como se ve en la imagen. Muy bien. Ahora, también tenemos lo que son los sensores bilaterales, ¿no? Decíamos que esto está constituido por esta imagen, como podemos ver aquí. Es un sensor bilateral donde podemos ver que tiene pues seis electrodos, ¿no? Tiene 6 electrodos, donde el electrodo C
¿no? Se correlaciona con el electrodo 1 del sensor unilateral y la referencia igual es a 5 centímetros, ¿no? Del puente de la nariz, ¿no? En la región frontal, ¿no? El sensor G cae por defecto, es la toma tierra, ¿ok? Y el sensor LE es parecido al sensor 4 del unilateral y el RE, bueno, es igual que el sensor 4, pero es la diferencia que este RE sirve para evaluar el hemisferio derecho, ¿no? Y el sensor LE sirve para evaluar el hemisferio izquierdo, ¿no? El LT y el RT tiene que ver con el sensor 3 del unilateral, misma referencia oblicuo al arco ciliar, ¿no? Igual el sensor RT también es oblicuo al arco ciliar, ¿no? Bien, entonces, aquí repasando, entonces el sensor C se coloca en el centro de la frente y con la fecha dibujada en el sensor apuntando hacia la nariz. El sensor G sería el correspondiente al electrodo 2 en el sensor unilateral, es la toma tierra y su posición depende de la colocación del sensor LE, que es el sensor 4 del unilateral, o el de RE, dependiendo del hemisferio cerebral que estemos evaluando. En este caso, en un bilateral estamos evaluando ambos, ¿no? El LT debe situarse en la sien izquierda del paciente entre el ángulo externo del ojo y la raíz del cabello de manera ubicua, evitándolo colocar sobre la arteria temporal. De igual manera el RT, ¿no? Al igual que el anterior, se debe poner entre el ángulo externo del ojo y la raíz del cabello, no de forma paralela, sino oblicua, y con la precaución de evitar la arteria temporal para evitar artefactos, en este caso sobre la sien derecha del paciente. Muy bien, como vimos en las imágenes. Entonces, finalmente, después de haber colocado los sensores, sea unilateral o bilateral, ¿no? Nosotros, va a ser conectado a un transductor de información de la actividad eléctrica cerebral y lo va a plasmar en una pantalla, ¿no? Que es la pantalla del BIS, ¿no? Ahora, cada vez se están desarrollando nuevas tecnologías, les decía, más integrativas. Por ejemplo, en nuestra UCI INCOR tenemos lo que es el monitor MinDrive, ¿no? Que es un monitor multiparámetros, pero que además de tener la configuración para monitoreo hemodinámico avanzado, también tiene la casetera BIS, ¿listo? Ahora ya no necesitamos tener un monitor BIS aparte para poder monitorizar el BIS, ¿no? Sino que ahora el BIS está integrado dentro de nuestro monitor MinDrive. Y en los monitores Drager avanzados también lo tiene, ¿no? Lo único que necesitas es tener la casetera, podríamos decir, que es capaz de lecturar actividad eléctrica cerebral y la vincha unilateral o bilateral que se adapte al monitor que estés utilizando, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestras vinchas adaptativas a nuestro monitor MinDrive bilateral y nos aporta esta información igual que esta máquina Vista, ¿no? Que es el modelo Vista y que permite pues evaluar el BIS, ¿no? Pero la diferencia es que está integrada en una sola pantalla, ya no nos llenamos de muchas cosas, ¿no? Porque a veces antiguamente, cuando atendíamos a nuestros pacientes postoperado de cirugía cardiovascular, teníamos nuestro monitor multiparámetros, aparte teníamos el monitor PAICO, aparte teníamos el monitor BIS, ¿no? Y para cada cosa que queríamos evaluar teníamos un monitor. Entonces esa unidad estaba sobresaturada de monitores. Ya a la fecha ya no es así, ¿no? Ahora solamente tenemos un único monitor que tiene pues, todos los domos adaptativos y que lectura todo, monitoreo hemodinámico, monitoreo ventilatorio, monitoreo oxigenatorio, ¿no? Monitoreo neurológico, ¿no? E incluso puede medir presión intracerebral, puede medir BIS, ¿no? Entonces, y nos da toda esta información, ¿no? El BIS, la electromiografía, nos da cómo está la tasa de supresión, ¿no? Nos indica absolutamente todo. Entonces, ¿qué método de medición utiliza el BIS? Pues hace el análisis en el dominio temporal. Básicamente, dentro de lo que corresponde al dominio temporal, evalúa lo que es la tasa de supresión, ¿no? Y se dice que esta tasa de supresión, como se ve en la imagen, que viene representada en la esquina superior derecha como TS, ¿no? Esta debe ser lo más aproximado a cero, ¿no? Cuando más aproximado a cero está, significa que nuestro paciente está adecuadamente sedado, ¿no? Este paciente, pues, está bien, ¿no? Está bien en el sentido de que la sedación está haciendo su trabajo. ¿Listo? Si tuviéramos un paciente con un índice B0 y con una tasa de supresión cerca a 100, la tasa de supresión significa que es la cantidad de tiempo en 63 segundos o un minuto aprox, ¿no? En el cual el paciente mantiene una línea isoeléctrica,
¿no? Es como que es el tiempo en el cual no hay actividad cerebral. O sea, y se dice que cuando este porcentaje de tiempo es cercano a 100, pues entonces diremos que tiene una tasa de supresión muy alta, que podría sugerir una lesión isquémica hipóxica o podría sugerir un paciente que está en probablemente en muerte cerebral. Habría que evaluar otros componentes, ¿no? Como que se derivan del dominio de la frecuencia, como son la electromiografía, ¿no? Y entonces, y con eso vamos a determinar si es que efectivamente nuestro paciente está o no está en muerte cerebral. Entonces, en el análisis del dominio temporal, ¿no? Vamos a valorar los cambios que se producen en el electroencefalograma de forma cronológica. Pertenece a este análisis la tasa de supresión, ¿no? Acá tenemos la tasa de supresión como se ve en la imagen, ¿no? Justamente este paciente tiene una tasa de supresión de 0 y eso está bien. ¿Ya? Viene definida como el porcentaje de tiempo sobre los últimos 63 segundos registrados en los cuales el electroencefalograma detectado es isoeléctrico o plano. ¿Listo? El valor de la tasa de supresión es 0 en individuos despiertos, sedados o con anestesia quirúrgica adecuada. La aparición de la tasa de supresión en algunos casos puede constituir una lesión, una señal de isquemia cortical. Y en los casos de muerte encefálica, pues estos pacientes suelen presentar clásicamente esta DUADA, ¿no? B0 de tasa de supresión 100, ¿no? ¿Listo? Y en cuanto al análisis del dominio de frecuencia, pues tiene que ver con el análisis espectral y el análisis bispectral. Cuando uno evalúa el análisis espectral, pues evalúa la potencia espectral, el radio beta, y en el análisis bispectral evalúa la sincronización de onda rápido-lenta, ¿no? ¿Listo? Acá tenemos lo que respecta a la interpretación numérica del bis, ¿no? O sea, nosotros hemos visto aquí en pantalla que aparece un número que dice 50, ¿no? Entonces, ese bis ese número es el que tenemos que interpretar para determinar el nivel de sedación en el que se encuentra nuestro paciente, ¿no? Se dice que cuando el paciente tiene una puntuación de 100, pues probablemente tu paciente está despierto, ¿no? O sea, está probablemente sin ningún tipo de sedación. Si el paciente tiene una puntuación que va de 99 a 70, pues diremos que está bajo una sedación ligera moderada. Cuando el paciente está en 70, este paciente se encuentra en un estado hipnótico ligero, ¿no? Por debajo de este valor exige baja probabilidad de recuerdo explícito. Si el paciente se encuentra entre una puntuación de 69-60, diremos que está en un nivel de sedación profunda o anestesia ligera. ¿Listo? Si el paciente tiene una puntuación de 60, está en un nivel de hipnosis moderado. Por debajo de este valor existe baja probabilidad de recuerdo implícito. Y si el paciente está de 59-40, está en una anestesia general. Si está en 40, está en una hipnosis profunda. Y si está de 40 menos, es una anestesia profunda, y si es 0, pues diremos que existe una supresión del electroencefalograma. ¿Ok? Lo ideal es manejarlo entre 45 a 60, ¿no? Nuestros pacientes lo solemos tener entre 45 a 60. Rara vez lo tenemos en 35, 30 a 25, porque llevarlos a esos niveles de sedación es llevarlo a sobresedación. Y además de llevarlos a nivel de sobresedación, es llevarlos a tasas de supresión muy altas, ¿no? Que podrían causar isquemia cortical y es no recomendable. ¿Listo? A pesar de que el BIS proporciona una monitorización confiable, es importante tener en cuenta que existen factores que pueden producir alteraciones como, por ejemplo, un descenso de la temperatura corporal, una reducción del metabolismo cerebral, la hipotensión arterial y la hipoxia. Por ello, a la hora de valorar la información que muestra el BIS, también se debe tener en cuenta otros parámetros como el electromiograma, la tasa de supresión y el índice de la calidad de señal. Entonces, retomando un poco la imagen otra vez inicial, acá tenemos lo que es el índice biespectral. Acá tenemos la barra del electromiograma. En algunos equipos modernos, el electromiograma viene numérico, ¿sí? Pero en este monitor, en la marca Vista, que es la que la mayoría tiene en las UCIs, viene determinado por una barra nada más, ¿no? Donde, lógicamente, se espera que, pues, que la electromiografía, pues, esté así, blanco, ¿no? O sea, que no se prenda ninguna lucecita. Si se prendiera 2 lucecitas, 3 lucecitas, 4 lucecitas, pues diríamos que probablemente existe una actividad muscular, pues, activa, ¿no? Por parte de los músculos frontales. Y es seguramente porque nuestro paciente, pues, está despierto, ¿no? Y entonces eso no es conveniente en el contexto de que queramos tener un paciente en RAS-4, ¿no? Y en lo que respecta a lo que sería
la tasa de señal captada, ¿no? Pues acá el TSC viene determinado por estas barritas, ¿no? Que tienen un color medio verde-amarillo, ¿no? Entonces viene determinado por estas barritas, ¿no? Donde en este caso la tasa de captación de la señal, pues es alta, ¿no? Y está bien, ¿no? La tasa de captación de la señal tiene que ser buena, ¿no? Si tuviera menos poder espectral, o viviéramos solamente dos barritas, probablemente el trazado electroencefalográfico que está interpretando la máquina debe ser un trazado no fiable, ¿no? Y probablemente el resultado sea un falso resultado, ¿listo? Entonces siempre debemos garantizar que si que tenemos que tener un paciente RAS-4, pues que el BIS esté entre 45 y 60, ¿no? Y que la electromiografía esté así, vacía, que la tasa de flujo, la tasa de captación de señal esté llenado completamente las barritas y que la tasa de supresión esté en cero, ¿no? O cercano a cero, ¿ya? Como máximo 25, ¿listo? Y entonces eso diría a nosotros que nuestro paciente está en un nivel de sedación óptima, ¿no? Y que estamos bien, estamos trabajando bien. Aquí podemos ver un poco lo que es la frecuencia espectral, ¿no? Probablemente aquí se está utilizando una pincha bilateral, donde podemos ver cómo justamente se ve reflejado la actividad cerebral en 3D, ¿no? Por flujo, por captación de calor, de ondas de calor, podemos observar cómo se ve el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Cuál es la limitancia de esta imagen? La limitancia de esta imagen es que no representa la totalidad del hemisferio cerebral. O sea, tú creerías que estás viendo todo el hemisferio cerebral. No, solo es una pequeña parte, la parte de la... ¿Listo? No estás viendo completamente el cerebro en sí. O sea, no es que esté viendo completamente el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Solo estás viendo la corteza del hemisferio cerebral derecho izquierdo. ¿Listo? Entonces, serviría más para evaluar probablemente lesiones isquémicas, pero de corteza frontal, más no de hemisferio cerebral. ¿Listo? Ojo, ¿ya? Y esto viene determinado por la cantidad de Hertz, ¿no? ¿Listo? Que lógicamente esperamos que nos mantengamos en una frecuencia de 20 Hz, ¿no? Si esta frecuencia baja, pues probablemente tengamos zonas de isquemia, ¿no? Y que vienen reflejadas por la no captación de la calorimetría, ¿no? Y determinaría, pues, que existe, pues, injuria cerebral, ¿no? Esa es la utilidad del BIS, ¿no? Así, tiene muchas bondades, sino que probablemente enfermería desconoce mucho de estos efectos, de estos informaciones que te da este monitor, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, otro dato curioso sobre lo que es la interpretación del BIS, para que el BIS sea valorable, no se olviden que el índice de captación de señal debe ser lo más próximo a 100, o sea, todas las barritas llenas, y como mínimo debe ser superior a 60, o sea, mínimo de 5 deben estar entre 4 barritas llenas. ¿Listo? 4 de 6 deberían estar llenas. Además, la electromiografía debe ser tan cercana a 0 como pueda, por lo menos tiene que ser inferior a 25, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el electromiograma, ¿no? El mismo sensor y monitor utilizado para medir el BIS permite realizar un control del electromiograma. La función del electromiograma es medir la actividad muscular del paciente y medir las posibles interferencias del electroencefalograma. Por lo tanto, es un parámetro que va a influir en los valores del BIS que se obtengan puesta que a mayor actividad muscular en el paciente, menor será su grado de sedación. Se debe tener en cuenta que el electromiograma puede verse aumentado si existe movimiento en la zona frontal, produciendo interferencia en la medición del BIS, es decir, se obtendrá un valor BIS de manera más alto, de manera artificial. También puede aumentar el electromiograma por aumento del BIS, es decir, si el grado de sedación del paciente disminuye o incluso despierta, pues obviamente se va a elevar el electromiograma. Por último, un electromiograma elevado puede reflejar un aumento del dolor del paciente también, ¿no? Entonces, cuando solamente ven que el electromiograma se pinta una barra, pues diremos que este representa un valor que oscila entre 30 a 38. Y lo ideal es que pues no tengamos pintada ninguna barra, ¿no? La ideal sería lo más cercano a cero. Pero la literatura recomienda que como máximo podría llegar hasta 25-30, ¿no? O sea, una barrita, no se permite más. Dos barritas nos dicen que está en un rango de 39-47, tres barritas nos dice que está en un rango de 48-55 y cuatro barritas nos dice que estamos en un rango de 55. O sea, el paciente está despierto. ¿Listo? Otros parámetros del monitoreo BIS,
Bueno, el BIS ya sabemos que va de 0 a 100, ¿no? Lo ideal es que nos mantengamos entre 45, 40, 60, ¿no? El índice de captación de señal debe ser 100, ¿no? Lo más cercano a 100. El electromiograma, pues idealmente debe ser 0, pero se puede estimar como valor máximo 25-30. El tiempo de supresión, lo ideal sería que sea 0, ¿listo? Porque si llega a 100, significaría que no hay actividad eléctrica cerebral. Lo que respecta a la velocidad del electroencefalograma, pues lo ideal es que estas ondas fluyan a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Y en cuanto a la matriz de densidad espectral, pues es una pantalla que nos permite evaluar justamente lo que les decía a ustedes, si es que existe una lesión isquémica cortical, ¿no? Es esto, ¿no? Esta es la pantalla de lo que sería la captación del análisis espectral, ¿no? Y bueno, acá tenemos un videito para poder observar. Pamelita, ¿crees que me puedes confirmar si es que se escucha el audio del video o si debo solo compartir la pestañita del video? ¿Me ayudas? Sí, licenciado, a ver, estoy atenta a ver si se puede escuchar. Hola fanáticos de la UCI, ¿se escuchó? Sí se escucha, a ver si le puede subir un poquito más el volumen, por favor. Claro. Dame un minuto, dejo de compartir pantalla para subir volumen, ¿sí? Sí, claro. Pues bien. Hola fanáticos de la UCI, bienvenidos de nuevo al canal La Enfermera Intensiva y hoy os vamos a explicar lo que es la monetización BIS, como sabéis, para monetizar la sedación profunda en pacientes de UCI. Vamos a pasar a ver el material que tenemos. El material que tenemos en unidad. Aquí tenemos, como nosotros solemos llamar el módulo o pentaca, a veces le decimos, que iría en el monitor midray. Aquí he puesto dos y luego os explicaré por qué. Este sería lo que nos traduciría la señal que va al sensor, estos dos. Y este es el más antiguo que tenemos, que es un monitor aparte que iría, no iría instalado en midray. También es la misma, fijaros que es el mismo, viene con este mismo aparato, es exactamente igual, pero tiene una peculiaridad. Vamos a pasar a ver ahora lo que os he dicho. Fijaros, esto es importante porque si no lo podemos romper. Este color más gris claro iría aquí, esto lo vamos a encontrar así cuando venga limpio. Iría aquí, pero la diferencia es que este es el color gris. Entonces, color gris con color gris entra bien y este con el mismo color. Este es de 4 canales y este es de 2 canales, ¿vale? Y en este caso, bueno, la conexión sería la blanca que iría con este sería de 2 canales que es el antiguo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el sensor, la pegatina que va al paciente, ¿vale? Fijaros en el dibujo como viene colocado y el de 4 canales sería para los dos hemisferios. Es la misma pegatina pero sería doble, ¿vale? Sería colocado en doble. ¿Cuándo vamos a utilizar el BIS en nuestra unidad? Lo utilizaremos normalmente para pacientes con una sedación profunda o pacientes relajados. Luego explicaremos un poquito más Pamela, por favor, silencia los audios de los participantes. Sí, Y sí. ahora vamos a explicar la colocación del bis, como habéis colocado. Fijaros, el dibujo lo dice claramente, ¿no? Veis aquí que hace una línea oblicua y os hace un dibujo exactamente como tiene que ir, ¿vale? Fijaros, aquí dice, según las instrucciones, que tiene a unos 5 centímetros, pero el dibujo no tiene mucha pérdida, tiene que ir exactamente aquí. En alguna metodología dice que primero. Licenciado, ¿puede activar el audio, por favor?
¿Me escuchas, Pamé? ¿Sí me escuchan, verdad, chicos? A ver, creo que no se está... Creo que en el acto de salir, ya. ¿Me confirman, por favor, Pamé, si se escucha el video? Sí, ya se le puede Hola, escuchar. Juan. Ahora podemos Ah, ya, dejar perfecto. Creo que donde nos algo quedamos, por pasó favor. cuando silenciaste. Ya, dale, dale. Voy a adelantarlo para donde se quedaron, ¿sí? Pero tiene... O todos quieren verlo, Pame. ¿Qué dicen los participantes? De repente no se escuchó nada. ¿Me confirmas? Porque A ese ver, video es importante que lo vean para que lo puedan entender bien. sí, a ver, estimados participantes, si podemos poner en el chat de la reunión, si podemos poner el video desde el comienzo, si han escuchado todo el video completo o deseamos que puedan volver a colocar el video desde el inicio, por favor, si nos pueden escribir. Ah, vuelven a repetir, por favor. Nos están escribiendo. Sí, desde el comienzo, Ya. licenciado. Ok, confírmame. ¿Audio? Hola fanáticos de la UCI, bienvenidos. ¿Sí se escucha? Sí, sí se Al escucha. canal Intensiva y hoy os vamos a explicar lo que es la monetización con BIS, como sabéis, para monetizar la selección profunda en pacientes de UCI. Vamos a pasar a ver el material que tenemos, el material que tenemos en unidad. Aquí tenemos, como nosotros solemos llamar el módulo o pentaca, que le decimos, que iría en el monitor Mindray. Aquí he puesto dos, luego os explicaré por qué. Este sería lo que nos traduciría la señal que va al sensor, estos dos. Y este es el más antiguo que tenemos, que es un monitor aparte que no iría instalado en Mindray, que también es la misma, fijaros que es el mismo, viene con este mismo aparato, es exactamente igual, pero tiene una peculiaridad. Vamos a pasar a ver ahora lo que os he dicho. Fijaros, esto es importante porque si no lo podemos romper. Este color más gris claro iría aquí, esto lo podemos encontrar así cuando venga limpio. Iría aquí, pero la diferencia es que este es el color gris. Entonces, color gris con color gris entra bien y este con el mismo color. Este es de 4 canales y este de 2 canales, ¿vale? Y en este caso, bueno, la conexión sería la blanca que iría con este sería de 2 canales que es el antiguo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el sensor, la pegatina que va al paciente, ¿vale? Fijaros en el dibujo como viene colocado y el de 4 canales sería para los dos hemisferios. Es la misma pegatina pero sería doble, ¿vale? Sería colocado en doble. ¿Cuándo vamos a utilizar el BIS en nuestra unidad? Lo utilizaremos normalmente para pacientes con una sedación profunda o pacientes relajados. En esas, básicamente, en nuestra unidad estamos utilizando en esos dos casos. Luego explicaremos un poquito más en qué otras situaciones se puede monitorizar con BIS, pues sería interesante. Y ahora vamos a explicar la colocación del BIS, como ha bien colocado. Fijaros, el dibujo lo dice claramente, ¿no? Veis aquí que hace una línea oblicua y os hace el dibujo exactamente como tiene que ir, ¿vale? Fijaros, aquí dice, según las instrucciones, que tiene a unos 5 centímetros, pero el dibujo no tiene mucha pérdida, tiene que ir exactamente aquí. En alguna bibliografía dice que primero coloquéis el 4, luego el 2, luego el 1 y por último el 3. Bueno, yo creo que sería, en este caso, es indiferente. Pero bueno, fijaos la línea que hace y aquí va oblicuo, ¿vale? Si lo colocamos un poquito por aquí hay una arteria y nos podría dar fallos, ¿vale? En esta misma línea. Luego que tenemos que hacer, que es algo importante, este sensor tiene un gel. Si no apretamos fuertemente, haciendo una presión, no suelta un gel que tiene. Entonces, por eso dice que apretemos entre unos 5 segundos cada uno de los números que nos indica para que este gel actúe. A veces sin hacerlo ya actúa perfectamente, pero bueno, conviene hacerlo tal como dicen las instrucciones. Otra cosa importante, si el paciente está en la cama, lo tenemos conectado con el sensor, esto que es el traductor, lo que nos traduce la señal, debería ir cortado cerca del paciente y sin ninguna cosa metálica.
bien colocado cerca del paciente, ¿eh? No lo pongas por aquí arriba, ni colocado ni en un palo de suelo, que es así, ¿no? Cerca de la cama, cogido, con la sábana, cogido de alguna manera, pero cerca del paciente, ¿vale? Esta conexión es muy sencilla porque va directamente aquí, lo veis, ahí no tiene ninguna pérdida, ¿vale? Ahora vamos a pasar a ver la monitorización con el monitor Midray. Imaginaros que lo tenemos ya conectado, esto lo hemos conectado previamente, cable, lo ponemos aquí había otro monitor, pero es una mera prueba, ¿eh? Hacer clic y ahora nos saldrá. Vamos a ver los posibles errores que tenemos que corregir si no está bien configurado y la amortización. Ahora ya nos debería salir. Si os fijáis, Midray directamente ya no lo detecta, ¿eh? Ahora no hay nada porque IB pone aquí es IB, no es BIS, ¿eh? En Midray es IB. Fijaros que pone sin sensor porque no tenemos ni puesto no tenemos puesto la pegatina de aquí del paciente, ¿vale? Y no transmite nada. Entonces, posibles errores. Iríamos ajustes, si vais a ajuste de pantalla, si aquí lo encontráis desactivado, no saldrá, deberéis activarlo, ¿eh? Si esto estuviese desactivado, lo deberéis activar, ¿vale? Eso pues, puede ser un fallo. Y luego otro fallo, si vais a la pantalla principal, esto es el mosaico, lo que dice. Si no lo tenemos aquí activado, imaginaros que está desactivado. Está desactivado, también no nos saldría. Tendríamos que activarlo, iríamos aquí, IB izquierda, en este caso es el hemisferio izquierdo, o IB derecho, y no volvería a salir, ¿eh? Esos son dos posibles fallos. Luego vamos a entrar en el BIS, en el IB o el BIS en este caso, y veremos qué funciones tiene. Entramos, la alarma, que podríamos más baja o más alta, las alarmas del BIS, que nos dieran. Luego explicaremos un poco qué significan los números. Ajustes, en esto podemos ajustar, esto prácticamente no se toca, no deberíamos tocar nada aquí. Los parámetros que podríamos cambiar, que tampoco lo vamos a tocar. Comprobar sensor, que nos diría cómo está cada sensor. ¿Ves? Aquí dice error sensor porque no está conectado, ¿vale? Debería estar todos en verde cuando está correctamente. Y aquí nos da una pequeña explicación de cómo va conectado, de cómo tiene que ir conectado al paciente y de lo que hace, los valores. Es una pequeña explicación, no es muy, muy sencilla. Pues vale, ahora tenemos aquí la monitorización con Midray, con un paciente con una demo. Es una demo que el Midray nos permite. Y aquí vemos esta línea es el BIS, el IB, como dice Midray. Aquí veis el numerito este es el número BIS que nos da este paciente. ¿De dónde a dónde va? El BIS va de 0 a 100. 100 totalmente despierto y 0 paciente sin actividad eléctrica. Esta línea se vería totalmente lineal, ¿vale? Bises objetivos. Los bises objetivos son entre 40 y 60. Se entiende que bises por debajo de 60, el paciente está en una sección profunda y se suprime, no recuerdo de aquella situación que vio, pues se suprime el recuerdo. Sí, esto es lo que nos dice la bibliografía. Entonces, nuestros objetivos normalmente nos indicará el médico, pero deben de ser entre 40 y 60. Esos serían los bises objetivos, ¿vale? Recordad, bises próximos a 0 no hay actividad eléctrica, o sea, acción profunda totalmente, cuanto más próxima a 0. Bises por encima de 60, el paciente ya tendría algo de recuerdo, podría recordar y podría estar más despierto. Vale, ahora vamos a ver esta línea de aquí, ¿veis aquí? Nos dice ICS, MG, TS y FD. Vale, vamos a pasar a explicar qué es cada cosa. El ICS es el índice de calidad de la señal. Para que nos dé un correcto BIS, esto debe estar lleno, como está ahora, ¿eh? Debe estar completamente lleno. Cuanto peor sea la calidad, más bajaría, ¿eh? Cuanto peor fuera la calidad, más bajaría. Mejor calidad, más lleno. Peor calidad, pues no es buena la señal, incluso el BIS no se olvida.
Eso es el índice de calidad de señal, que serían los artefactos por lo que es el paciente o por cualquier otro motivo. El EMG es el electromiograma que debe estar como está ahora. Debe estar que no haya absolutamente ninguno, vacío completamente, para que sea de calidad y que no haya artefacto. Si el paciente se mueve, tiene más actividad, el EMG aumentará. Cuanto más se mueva, peor será la calidad y peor será la interpretación del BIS. Luego pasamos a explicar en qué casos podría aumentar el EMG, pero bueno, esto ya sería cuestión del médico de interpretación, pero sería bueno tener una cierta noción. Ahora vamos a ver lo que es la tasa de supresión. Es el porcentaje durante 63 segundos que no hay actividad eléctrica, que hay un silencio eléctrico. Es decir, si ha habido un 25% durante 63 segundos que no ha habido actividad eléctrica, la tasa de supresión sería de 25 en este caso, ¿vale? Para que tengáis un poquito claro cómo funcionaría la tasa de supresión. Cuando tengamos el BIS más alto, la tasa de supresión será próxima a cero. Cuando tengamos bises muy bajos, bises próximos a cero, la tasa de supresión sería más alta. Entonces, de estos 66 segundos, ha tenido menos actividad, entonces el porcentaje es mayor. Es un poquito a veces complicado de entender, pero bueno, entender que si es un BIS muy bajo, lo lógico es que tenga una tasa de supresión muy alta. Y al revés, ¿vale? Y luego pone el FD que no lo vamos a explicar porque tampoco no merece la pena. Y estos serían los tres principales ítems que tenéis que tener claros, ¿vale? El EMG también deciros que si aumenta, porque es el paso de interpretación también que hay que hacer, si tenemos un EMG alto también puede ser que el paciente tuviese dolor. Pero bueno, esto ya es más interpretativo. Vamos a explicar ahora un poquito las indicaciones de cuándo utilizamos el BIS. Bueno, como hemos dicho anteriormente, en caso de sedación profunda, porque el RAS, en este caso la escala RAS, no me sería, si tenemos un RAS próximo a -5, es más difícil interpretar si el paciente está bien o mal sedado. Por tanto, si utilizamos el BIS, podemos ver si hay una sobresedación de estos pacientes. No nos conviene tener una sobresedación porque en diferentes bibliografías y informaciones, sobresedaciones producen una mayor morbilidad, etcétera, etcétera. Entonces, si es un paciente con bises, con un RAS muy elevado, convendría tenerlo monitorizado en BIS, y pacientes, lógicamente, relajados, en este caso pacientes COVID que hemos tenido mucho, como os habéis fijado, casi todos llevan el BIS. ¿Por qué? Porque no tenemos un estímulo eléctrico y no podemos saber si está bien o mal sedado. Esto es importante que lo tengáis claro. Hola fanáticos de la UCI, bienvenidos. Muy bien, chicos, entonces hemos visto pues un video ilustrativo, ¿no? Donde básicamente nos muestra cómo es que funciona esto del sensor BIS. Ahora le voy a mostrar en la marca Vista, listo, otro video de cómo es que funciona este equipo, ¿sí? Deme un minuto, voy a dejar de compartir pantalla, Pamelita, para poder ver el video, ¿sí? Dame un minuto. Muy bien, procedo a compartir pantalla, Pame.
Bien, chicos. Hola amigos, mi nombre es Felipe López, soy enfermero intensivista. El día de hoy vamos a ver un video bien interesante sobre el sensor BIS, ¿Me confirma si se ve el video, por el cual favor, es Carmen? utilizado para ver o ¿Sí se visualiza? Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo le puedo ayudar? A ver, por Sí favor. es que se visualiza el video y se escucha bien el audio. Voy a Sí, volver a repetirlo, ¿dale? sí, estoy atenta. Hola amigos, mi nombre es Felipe López, soy enfermero intensivista. El Sí, día de sí hoy se vamos puede a ver un escuchar, video licenciado bien Joe. interesante sobre Perfecto, gracias. el sensor BIS, el cual es utilizado para ver o medir los niveles de sedación en los pacientes que tienen ventilación mecánica para darles una sedación óptima. Acompáñenme en este video. Vean, este es el sensor BIS. Es un dispositivo que mide el nivel de sedación en los pacientes que tienen ventilación mecánica para darles un nivel de sedación óptima. Este va conectado mediante un sensor en la frente del paciente y con un cable va conectado aquí, y esto va a medir el nivel de sedación en números. Por ejemplo, una sedación óptima se dice que es entre 40 hasta 50, 60 de BIS. Este paciente le estamos retirando la sedación, de hecho se la acabamos de quitar. Vean cómo ya está arriba de 70, quiere decir que ya está más despierto y está con un BIS de 70 aproximadamente. Entonces lo ideal sería de 40 a 60. Siempre va a variar dependiendo en qué nivel lo queramos. Por ejemplo, los neurocríticos, los primeros 24, 72 horas, el paciente se requiere una sedación profunda. Un BIS de 40, 50 estaría perfecto. Vean cómo está colocado. Aquí dice perfectamente cómo va colocado. Vean, esto asemeja a los ojos. El 1 va en el medio de las cejas y posteriormente 2, 3 y 4. Si nosotros queremos hacerle un checklist para corroborar que están bien colocados los electrodos, simplemente le damos aquí un comprobar sensor, automáticamente que está comprobando, vean. Y si se ponen las 3 en verde y con la palomita, quiere decir que está bien, está sensando adecuadamente. Ahorita este paciente está con un BIS de 70, como les digo, ya le quitamos la sedación y ya está despertando. Les voy a dejar acá abajo en la descripción un artículo más a detalle de lo que es el BIS y para qué se utiliza. Ahorita solamente me fui más a lo práctico, pero en sí, el sensor que se coloca, donde ya les mencioné en la frente del paciente, es para medir su nivel de sedación. Una sedación óptima, este artículo te dice que es de 40 a 60. Va a variar de patología en patología. Por ejemplo, como ya les había comentado, los neurocríticos y los de SDRA severo, por ende se van a manejar la mayoría en sedación profunda de 24, 72 horas, dependiendo, por ejemplo, el neurocrítico, qué tanto de inflamación tenga o la presión intracraneal, y el de SDRA severo pues va a depender en base a la inflamación de sus pulmones. Entonces muchas veces los pacientes van a mantenerse en un BIS de 40, o sea, bien sedados, y este sensor va a ser de mucha utilidad y mucha ayuda en ese tipo de pacientes. Hay otros usos de este tipo de sensores. Por ejemplo, los anestesiólogos los pueden utilizar para cirugías, para dar una sedación óptima como debe de ser. Entonces, a grosso modo, así se utiliza el sensor BIS. Bien, chicos, entonces un poco retrocediendo la imagen, ¿no? Para que ustedes puedan ver, conocer un poquito más esto del sensor BIS, ¿no? Entonces, como ven en la marca Coviden, cuando es solamente, es un monitor únicamente para monitoreo BIS,
Este monitor tiene un transductor de señal de 2 canales, solamente porque solamente analiza uno de los hemisferios cerebrales. Y como pueden ver en la imagen, pues dentro de lo que se engloba la pantalla, pues dentro de lo que engloba en general el equipo, tienes un transductor de señal, ¿no? Tipo de entrada en pines, tenemos un botón de encendido apagado, y tenemos lo que es la pantalla informativa, ¿no? Donde tenemos el BIS, que viene representado por un valor numérico, que como ya lo hemos visto y también en la teoría les explicaba, que el valor va pues de 0 a 100, y que lógicamente cuando queremos tener los pacientes bajo niveles de sedación profunda, ¿no? O muy profunda, pues el RAS, a veces esta escala de RAS es insuficiente, ¿no? Es insuficiente porque entre el RAS-4 y el RAS-5, pues la diferencia desde el punto de vista de valoración clínica, pues es muy difícil de poder determinarla, ¿no? Muchas veces decimos que está en RAS-5 porque, bueno, le iniciamos un bloqueante neuromuscular y lógicamente debería estar en un RAS-5, pero hay casos de pacientes que pues tienen un grado de resistencia o el metabolismo de los fármacos es mucho más lento, y aún con niveles de sedación altos y con infusión continua de bloqueo neuromuscular, sea rocuronio o becuronio, estos pacientes pues no llegan a estar en un nivel de sedación deseada, que es que justamente estén en un RAS-5, y aún así con bloqueo neuromuscular todavía experimentan actividad muscular. Entonces, eso no debería ser porque lógicamente lo que decíamos es que la actividad muscular se vea completamente pues ausente, ¿no? Porque si en este contexto de los pacientes respiratorios, por ejemplo, los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto, ellos, debido a los parámetros ventilatorios altos, se espera que justamente alcancen esos niveles de sedación, porque lo que deseamos es que no tengan lesiones inducidas por la ventilación mecánica, y es que la agitación o los movimientos musculares podrían condicionar un aumento de las presiones pulmonares, lo que traería por consecuencia un aumento del poder mecánico ventilatorio y que se traduciría a un mayor riesgo de mortalidad 17 días de estancia UCI, ¿no? Y también a lesiones inducidas por la ventilación, los PISAILI y BISAILI, ¿no? Y que es algo que justamente no queremos, ¿no? Por esa razón es que en ellos una estrategia importante para lograr alcanzar los objetivos es utilizar un sistema de apoyo de monitoreo de actividad eléctrica cerebral, como es el monitoreo BIS, y que justamente me puede aportar información importante, porque el BIS me dice qué tan sedado está mi paciente, pero la electromiografía me va a decir qué tan bloqueado neuromuscularmente se encuentra mi paciente. Lógicamente, si está a un nivel de perfusión de 8 cc hora, pues espera que esta electromiografía entre 8 a 13 cc hora, que es la velocidad de infusión máxima en un paciente de 70 kilos, pues esperaría que esta electromiografía esté completamente apagada, o sea, no salga ninguna luz roja, ¿no? Y que probablemente el BIS, en cuanto a la sedación, en cuanto a lo que respecta al midazolam, pues esta benzodiazepina logre suprimir, ¿no? Hasta una velocidad de 40 a 60, ¿no? Y en cuanto a lo que respecta a la tasa de captación de señal, bueno, si los electrodos unilaterales o bilaterales están bien colocados, se espera que esta captación de señal sea pues al 100%, sea pues bien. Y en lo que respecta a el mismo electroencefalograma, pues lo único que vamos a ver son ondas beta, ¿no? Que obviamente no debe haber presencia de espigas, porque las espigas nos dirían a nosotros que probablemente existe interferencia por artefactos, ¿no? Y esta práctica es muy común cuando tenemos el mal hábito de que el captador de señales, que se mostraba en el video anterior, que era de 2 canales o de 4, tienen la mala costumbre por el hecho de tener miedo de que se rompa, pues lo terminan poniendo en un parante, ¿no? De aluminio, y lamentablemente estos parantes generan interferencia y una deficiente interpretación de la información de electroencefalográfica, ¿no? Porque esto podría causar alteraciones en el BIS, aumentándolo, pensando que el paciente está reactivo, pero cuando no es así, en sí, pues lo único que está pasando es que ese BIS sale alto, y esa electromiografía sale alta porque lamentablemente hay un artefacto que está causando interferencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Lo ideal sería solamente clamparlo hacia lo que sería la sábana del paciente, claro, teniendo los cuidados en el momento del confort y de la movilización y del baño para no romperlo, ¿no? Pero eso sería lo ideal para evitar justamente estas interferencias.
Bien, y lo otra información que te aporta el BIS, bueno, tiene un menú donde te puede mostrar un cuadro de relación entre lo que es el BIS y la electromiografía, como también te puede mostrar un cuadro de actividad espectral, donde a través de una imagen infrarroja te muestra cómo está la actividad cortical, en este caso del hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Que es el ejemplo del video. Y podemos ver si es que de repente en el tiempo, si el paciente alcanza un nivel BIS por debajo de 40 por sobresedación, si comenzamos a observar que la electromiografía está en cero, lógicamente, porque está en un BIS 40, y vemos que la tasa de supresión comienza a subir, supongamos ya está en 35-40, pues probablemente en el tiempo, en la captación espectral calorimétrica, podría comenzar a observar las lesiones hipóxicas corticales, ¿no? Entonces, eso sería una indicación para evitar esta sobresedación, reducir la sedación, porque estaríamos exponiendo a nuestro paciente a una injuria secundaria, que es lo que justamente no queremos en pacientes neurocríticos, y tampoco es que queremos tener injurias primarias en pacientes que no tienen patología neurocrítica y que vienen por un problema respiratorio y terminen teniendo un problema neurológico debido a un mal manejo de la sedación, ¿no? ¿Okay? Entonces, esas son las bondades que tiene este equipo BIS. ¿Okay? Vamos a proceder a continuar con la presentación. Espero que con estos videos ilustrativos pues esté mucho más claro esto de cómo funciona el BIS, tanto en lo que respecta el BIS, sea a monitor MinDrive o sea el BIS a monitor Vista o Coviden, ¿no? Dependiendo de la marca que tengan ustedes. Y claro, si tiene una placa metálica ósea, pues obviamente no vamos a poder tener un buen uso del BIS, y se recomendaría ponerlo un poco más arriba en el contexto de que la placa no sea completa, ¿listo? Pero si la placa es completa, pues lamentablemente no se recomienda porque el análisis bispectral va a estar sesgado, ¿listo? Bien, entonces continuamos. Bien, entonces acá tenemos ahora respecto a lo que es la escala de fuerza muscular, ¿no? Desde el año 2019 a la fecha, haciendo una revisión sistemática de estudios ECA y estudios de amplio alcance, pues se encuentra que la herramienta de valoración más fidedigna en UCI en pacientes que se encuentren saliendo de ventilación mecánica, pues la mejor escala de evaluación de fuerza muscular es la escala de Medical Research Council. ¿Listo? Esta escala de MRC, ¿no? MRC, es una escala que pues, evalúa la actividad muscular tanto de las extremidades superiores como inferiores, pero se espera que justamente estos pacientes, en el momento de ser evaluados, hayan transcurrido por lo menos aproximadamente una semana, después de haber retirado completamente la sedación, porque probablemente por efectos de la misma sedación, probablemente experimenten pues una menor fuerza muscular y por ende una mala interpretación de la valoración de la fuerza muscular. ¿Listo? Y lo otro importante es que hay un concepto que se llama debilidad del paciente crítico, y justamente en estos pacientes transcurridos estos 10 días, es lo que nos dicen los estudios, cuando se evalúa esta escala, tiene un mayor nivel de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una debilidad del paciente crítico. ¿Ok? Entonces, esta escala de MRC es una escala que es muy fácil de utilizar a nivel clínico a pie de cama y que permite evaluar la fuerza muscular en 3 grupos musculares de cada extremidad superior e inferior en un rango de 0, cuando el paciente está completamente paralizado, a 5, cuando el paciente tiene fuerza muscular normal. Por cada grupo muscular, el resultado final obtenido oscila entre 0 y 60, ¿no? Y cuando el paciente tiene fuerza muscular normal en las 4 extremidades, y un valor por debajo de 48 se define como debilidad adquirida en la UCI o debilidad del paciente crítico, ¿sí? Donde vamos a observar que al paciente le vamos a dar unas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que se evalúa estas funciones de las extremidades superiores? Le vamos a solicitar al paciente que haga una extensión de la muñeca, ¿listo? Le vamos a decir que haga una flexión del codo, le vamos a decir que haga una abducción del hombro, ¿listo?
le vamos a pedir en cuanto a la extremidad inferior que haga una dorsiflexión del tobillo, le vamos a pedir que haga una extensión de la rodilla, le vamos a pedir que haga una flexión de la cadera, como si estuviera haciendo abdominales, y entonces, si es que cumple con todas estas actividades, pues lograría obtener una puntuación máxima que sería 60, que nos estaría diciendo que la función motora o muscular, perdón, está conservada, ¿no? Ahora, valores por debajo de 48, pues nos dice a nosotros que nuestro paciente está con debilidad del paciente crítico. ¿Listo? Y en el contexto de un paciente con tetraplegia, pues obviamente la contracción es no visible y probablemente tome valores mínimos de 0, ¿no? Entonces, la puntuación 1 se va a dar cuando la contracción muscular es visible, pero sin movimiento de la extremidad. La puntuación de 2 se le va a dar cuando el movimiento es activo, pero no contra la gravedad. Y le vamos a dar puntuación 3 cuando el movimiento es activo contra la gravedad. Le vamos a dar puntuación 4 cuando el movimiento es activo contra la gravedad y ofrece resistencia. Y le vamos a dar una puntuación de 5 cuando el movimiento es activo contra todo tipo de resistencia que se le ofrezca, ¿no? Y bueno, eso es lo que es la escala de Embry-C, que es la escala actualmente más aceptada para evaluar lo que es la fuerza muscular. Un datito adicional es en cuanto respecta a lo que es la analgesia, pues si bien es cierto es lo más importante en el paciente que se encuentra bajo analgo-sedorrelajación, es importante precisar que la escala de RAS no es una escala muy adecuada para evaluar el dolor en el paciente críticamente enfermo. ¿Listo? Y entonces, en esta población adulta, pacientes adultos, se recomienda utilizar unas escalas auxiliares, ¿no? Entonces, la guía PADIS, que es la guía, podríamos seguir, la guía madre de lo que es manejo del dolor y sedación y delirio en el paciente críticamente enfermo, esta guía, que corresponde a un estudio ECA, pues recomienda que utilicemos otras escalas alternativas, como es la escala de BPACE en pacientes que se encuentren bajo pseudonalgesia, ¿no? Y la escala de CPOP en el contexto de pacientes que se encuentren sin ningún tipo de sedación, pero todavía con soporte de ventilación mecánica en modalidad espontánea, ¿no? Entonces, es importante que utilicemos nuevas alternativas de valoración porque cada vez se va viendo de que, pues a medida que pasa el tiempo, pues definitivamente los conocimientos que utilizamos para ciertos cuidados van perdiendo fuerza y se van recomendando utilizando nuevas escalas, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que respecta a la disertación que tenemos para el día de hoy. Aquí les adjunto las referencias bibliográficas para que puedan ampliar un poco sus conocimientos. Y quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta para dar paso a lo que es una actividad de resolución de casos clínicos, que es una preantesala a lo que vamos a hacer en el taller el día sábado. Y no sé si Pamelita hay alguna pregunta en el chat que quieran realizarme o les das la oportunidad de poder aperturar audios antes de pasar. Sí, sí, licenciado. Vamos a darle a los participantes la opción de poder levantar la mano y para poder activar el micrófono. Asimismo, poder escribir en la caja del Zoom. Ya tenemos la participación de un alumno que quiere levantar la mano y vamos a poder activar el audio. Sí, la licenciada Consuelo Fernández. Licenciada Consuelo, le acabo de dar la opción para que pueda activar su audio. Buenos días. La última escala que estaba exponiendo el licenciado decía que esa es la más idónea ahorita como alternativa aparte del RAS y que para medir la fuerza muscular. Pero si un paciente está en UCI, estoy hablando UCI, no intermedios, ¿cómo voy a evaluar eso? Esa escala. Eso yo lo diría ya cuando un paciente está en destete o ya para salir intermedios. Pero la UCI, eso quiero hacer, esa es la duda que tengo. Porque yo he estado en la UCI y esa escala no se valora. Hola, ¿qué tal? Entrecortado, Consuelo. Consuelo, te escuché alejada. La última que usted estaba diciendo de que se tiene que evaluar la fuerza muscular en un paciente de UCI. Ya, la UCI, no la UCI intermedio. Porque la intermedia sí podría evaluar yo eso. Pero en la UCI que es, digamos, donde un paciente está totalmente sedado,
yo no le voy a Es que decir levántate la la mano. fuerza muscular tú no puedes evaluarla en un paciente que está sedado. O Por sea, por eso, algo no, algo lo estamos, tienes sedonarquesiado. La fuerza claro, por eso muscular se solo se dice puede la evaluar en UCI, un paciente que esté saliendo de la ventilación esté mecánica saliendo en y que DTS, básicamente no tenga ningún efecto de sedación. Ujú. Esa claro. es la recomendación de la escala de Embry-C. Bueno, ese punto, usted dijo en el paciente de UCI, esas son nuevas escalas y tendencias que se deben agregar a la escala del RAS, Así es. dijo. Entonces, Así es. si yo lo No, tomo de no, ese punto, no es que se agreguen a la escala del RAS, es que son escalas que, alternativas. Las escalas de valoración del dolor, como la escala de BPAs y la escala de CPOP, sí se pueden manejar en los pacientes que estén en UCI y que estén bajo dependencia de ventilador mecánico. Es más, nosotros en el INCOR utilizamos la escala de BPAs para pacientes bajo niveles de sedonalgesia que queremos evaluar el componente del dolor, porque hay características como podría ser la sincronía en el ventilador mecánico, la expresión facial del paciente y la respuesta muscular que nos podría estar diciendo a nosotros que nuestro paciente está experimentando dolor y lo que lo necesita nuestro paciente no es subirle la sedación, sino subirle la analgesia. ¿Sí me entiendes? no, sí es, eso sí, sino que es la última escala, era mi duda que lo dijo usted así, en la No, UCI, yo no, dije, como digo, la UCI es un ser complejo que atendemos pacientes, no solamente que estén lógicamente bajo niveles de sedación profunda, sino que también tenemos una población importante de pacientes. Por ejemplo, en la UCI cardiovascular, no todos los pacientes lo tenemos bajo niveles de sedonalgesia profunda. Es más, la mayoría salen estando despiertos. Si bien es cierto, salen intubados con ventilador mecánico, pero en modalidades espontáneas. Y la razón por la cual no le retiramos el ventilador mecánico es básicamente porque ellos tienen una falla cardíaca con fracciones de eyección tan bajas que si tú le retiras el soporte probablemente claudique, incluso corres el riesgo de que ese corazón se injurie mucho más y termine falleciendo. Entonces, en ese tipo de pacientes, cuando queremos evaluar la fuerza muscular, la escala de Embry-C es una escala muy útil porque justamente nos va a permitir utilizarla en este grupo de pacientes, que también son pacientes críticos, que también están dentro de la UCI. Entonces, decir que un paciente de UCI es aquel paciente, o sea, que solo que esté bajo sedación profunda, y en realidad el servicio de UCI es un servicio que pertenece al servicio de UCI, es un único servicio. Sino que por fines, pues generalmente en Perú, no te lo digo, en otras Eh, partes disculpa, donde Mela, existe ¿podría UCI, agregar algo? Disculpa, lo amigo, que yo he, pasa yo es he- que solamente lo hace de dependencia y de atención al cliente. Buenos días, licenciado Carlos. Sí, puedo Mela, darle sí, la quería palabra. agregar algo. Disculpe, buenos Sí, días Carlos, con te escucho. todos. Hola, amigo, ¿qué tal? No, lo que la colega dice es que no se puede evaluar la fuerza muscular en UCI, ¿no? No, eso no es verdad, pues, sino que el paciente para que pase a UCI, ¿no? Se tiene que hacer destete de la analgesia y posteriormente ya no va a estar pues, con analgesia. Para pasar a UCI, tenemos que evaluar también la parte motora. No lo voy a pasar con Así es. analgesia. Se supone que es un proceso, ¿no? Entonces, además, todos los pacientes no están con analgesia en la UCI, tienen otros, Por porque supuesto. es una unidad polivalente. ¿Qué quiere decir? Que son Así diferentes es. unidades, ¿no? Ahora, si es una unidad especializada solamente en neuroquirúrgica, me imagino que todos están, pues el 100% están con analgesia, ¿no? Igual, ¿no? Es un proceso también, o sea que ese paciente para que salga de la analgesia es un proceso, paso por paso vamos a destetando los medicamentos, pero en algún momento ya no va a estar con con la sedación y con la analgesia, solamente va a estar a horario. Ahí tenemos que evaluar la fuerza motora del paciente. Según eso se va a pasar a UCI. No es que en UCI no se evalúa la fuerza motora. Sí, hay una etapa en la que tenemos que evaluar eso. Igual, en la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow le evaluamos cuando el paciente está dentro de, no está con ningún medicamento de analgesia. Pero cuando ya empieza con la analgesia, lo tenemos que evaluar ya no con escala Glasgow, sino con RAS, ¿no? Y después va a ser a la inversa, ¿no? Cuando ya termina la evaluación de RAS, ya no tiene medicamento saliendo de ventilación, tenemos que evaluar con la escala de Glasgow. Y así sucesivamente, todo es retroactivo, ¿no? No es un proceso de tan crítico y un proceso de lo cual el paciente ya está saliendo de la etapa crítica, ¿no? Llega un momento que ya, pues, el paciente se ha recuperado, pasará a UCIN, ¿no?
pero se tiene que evaluar todas las escalas, todo lo que está con respecto al estado de conciencia, con respecto a si moviliza o no moviliza algún miembro superior, inferior, etc. ¿no? Bueno, eso quería hacer el alcance también. Bueno, eso no. Seguimos una con yo. Gracias, licenciado Carlos. Licenciado Joy, hay una pregunta, nos dice, buen día, en la escala de movimiento que acaba de presentar, ¿se puede usar en los pacientes con Guillain-Barré? Adelante. Lo que pasa es que estos pacientes con Guillain-Barré tienen una patología neurodegenerativa y generalmente la característica de estos pacientes es que tienen lesiones nerviosas importantes, entonces en ellos evaluar la fuerza muscular con la escala de MRC no podría ser dable porque muchas de sus actividades musculares están afectadas por el daño que tiene a nivel del sistema reticulador ascendente, ¿no? Entonces no hay una captación del estímulo motor, el cerebro no lo interpreta como tal y por esa razón es que a ellos no les puedes decir pues en una etapa inicial, menos en una etapa aguda de Guillain-Barré, que levante el brazo, o que levante la pierna o que abeduzca, ¿no? Es imposible. Ahora, si transcurrido las sesiones de plasmaféresis, que es el gol estándar de manejo de estos pacientes, o tratamientos con inmunoglobulinas como segunda alternativa, responden favorablemente, okay, en el proceso de la evolución de la recuperación podría ser que podríamos evaluar el componente muscular, pero la evaluación de la fuerza muscular va a ser evaluada a través de otro tipo de escalas que no sería la escala de MRC. La escala de MRC es una escala que solo se puede utilizar en pacientes que estén en salida de ventilación mecánica, generalmente a 10 días de salida de ventilador mecánico, y que no tengan de fondo algún tipo de patología neurológica neurodegenerativa. Correcto, licenciado Joy. Licenciado William, que ¿Se ha levantado... bien? ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿Terminó? William, Discúlpeme. Creo que hubo una interferencia. Sí, adelante, William. ¿Sí? Ya. Licenciado William ha levantado la mano, quiere interactuar con usted. Voy a solicitar la activación de su audio para que pueda... Sí. ¿Sí? Ya, ok, perfecto. Licenciado William, estoy activando su audio para que pueda interactuar con el licenciado Joy. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, lo podemos escuchar. Muy buenas okay. Días. ¿Qué tal, licenciado José? Saludarle y, bueno, felicitarle por la ponencia. Usted mencionó una de las propuestas de trabajar ya no con mililitros hora, sino en microgramos o en todo caso miligramos. De verdad que sí, es una idea excelente, pero creo que podríamos comenzar con estandarizar qué es lo que vamos a usar, porque uno es microgramos por kilo minuto, microgramos kilo hora. La cuestión es simplemente ponerse de acuerdo, me imagino, claro, entre los colegas de las áreas. Ese es un punto, ¿no? Y lo otro, quería consultarle, ya si dentro de su servicio, ya por ejemplo, existen protocolos cuando uno quiere hacer vacaciones de sedación, ya, porque hay un término de eso que se está usando generalmente después de las 48 horas. Y la otra pregunta es, usted habló sobre las dosis justamente, y le quería mencionar algo. Normalmente nosotros usamos el peso real para usar, para calcular la dosis, pero escuché en Argentina y en México que, por ejemplo, en los pacientes obesos están usando peso ajustado, o sea, un peso entre el real y el ideal. No sé si ustedes están aplicando eso, porque no veo que todavía lo aplican mucho eso, solamente eso quería. En los pacientes, William, en los pacientes obesos trabajamos con el peso predicho, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, pensar que porque el paciente tú lo ves con exceso de panículo adiposo, vas a creer que este paciente, pues, por esas condiciones, vas a creer que los medicamentos de los sedantes podrían impregnarse. Algunos medicamentos pueden impregnarse mucho al panículo adiposo, sí, caso propofol, midazolam, ok, pero para el tema de la dosificación de estos medicamentos, los estudios demuestran de que trabajar con el peso real del paciente, por el contrario, se asocia a mayor sobresedación, ¿no? Entonces, esos estudios se hicieron en pandemia,
y por esa razón se recomendaba trabajar con el peso predicho de ellos, ¿no? Tanto para lo que es la programación del ventilador como para la sedación con su peso predicho. En el contexto de pacientes que no tengan algún tipo de condición patológica respiratoria, pero que tienen alguna patología aguda crítica, en ellos se recomienda trabajar con su peso ideal. ¿Listo? Ahora, ambos, tanto el peso predicho como el peso ideal, trabajan con la talla del paciente, no trabajan con el peso del paciente con el que viene la emergencia y te dice, yo peso 60 kilos. No, o sea, puedes pesar 60 kilos, pero si mides 1,50 m, probablemente te corresponda tener un peso ideal, quizás de 55 kilos, y sobre 55 kilos vamos a trabajar el tema de la sedación. Y al igual que lo que respecta a la ventilación mecánica. Ahora, en cuanto al tema de estandarizar el tema de las unidades, pues eso creo que ya se usa mucho en lo que es UCI pediátrica, pero lo que pasa es que en la UCI adulto cuesta mucho adaptarse a esto, que en realidad es lo correcto, ¿no? O sea, si en los pacientes pediátricos tenemos más cuidado, porque obviamente en ellos el síndrome de abstinencia es un problema serio. Y en el contexto del paciente adulto, el delirium es un problema serio. Para evitar ambas situaciones, lo que se recomienda es evitar sobredosificar a los pacientes. Y para hacer esto, tenemos que respetar que existen dosis máximas de perfusión para ciertos medicamentos. Y como les digo, por ejemplo, en el contexto del midazolam, nosotros trabajamos en unidades de microgramos kilo minuto. Cuando trabajamos con fentanilo, trabajamos en microgramo kilo hora. Cuando trabajamos con morfina, trabajamos con microgramo kilo hora. Cuando trabajamos con remifentanilo, trabajamos con microgramo kilo hora. Cuando trabajamos con propofol, trabajamos con miligramo kilo hora. Cuando trabajamos con rocuronio, también trabajamos en miligramo kilo hora. Y para cada uno de estos medicamentos tienes un tope máximo. Así como en los vasopresores, dices, mi noradrenalina como máximo va de 0,1 microgramo kilo minuto a 0,5, pues en sedación debe ser igual. Sino que lamentablemente todavía en nuestro país no estamos acostumbrados a trabajar con los topes de sedación, y por eso te digo, en realidad es un trabajo concatenado, como dijo Carlos, o sea, es tratar de utilizar todas las herramientas que tengas dentro de tu UCI. Cuando más sepas integrar las herramientas que tengas en tu UCI para tener un mejor cuidado de tu paciente, mejor va a ser. O sea, usas RAS, usas titulación de sedación a dosis max, a dosis tope, y trabajas más con tu índice bispectral, pues créeme que tu paciente va a despertar bien y rápido. Y no olvidarte que las guías recomiendan que transcurridos 7 días de dependencia a sedonalgesia, deberíamos reducir la velocidad de perfusión del fentanilo a 1/3 de esa velocidad. Lamentablemente esta práctica tampoco se realiza, a veces principalmente por lo agudo que está el paciente y porque lamentablemente no sale de la fase aguda de la enfermedad, y por esa razón tiene que dilatarse a de repente 10 días o 15 días para recién comenzar a titular la dosis de fentanilo. Pero no es el caso de todos los pacientes. Eso podría ser una excepción especial para pacientes con AR severo, pero para pacientes que de repente tienen una condición aguda neurocrítica que podría resolver tranquilamente en no menos de una semana, pues en ellos deberíamos poner en práctica todas estas recomendaciones que nos dan las diferentes guías y sociedades. ¿Sí? ¿Se entendió, William? Licenciado William, ¿se puede entender la respuesta? A ver, escríbenos por favor en el chat de la reunión si se puede entender. Igual la licenciada Vilma nos pregunta, cuando no hay sedoanalgesia, ¿se evalúa con la escala de Glasgow? No, o sea, si está en ventilador mecánico, lo que nos recomienda PADIS es que evalúes con la escala de SIDCO. Si tu paciente está con sedoanalgesia en ventilador mecánico, utilizamos para evaluar el dolor la escala de BPAs. Si tu paciente ya tiene 48 a 72 horas con función renal conservada, extubado, pues obviamente podríamos evaluar el dolor con la escala de evaluación analógica del dolor clásica que conocemos, la numérica de 0 a 10, sin ningún tipo de inconvenientes. Ok, licenciado Yoy. Vamos a terminar con una última pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de la fuerza motora y en qué tipo de pacientes se da? El objetivo de evaluar la fuerza motora es determinar si es que nuestro paciente tiene debilidad del paciente crítico, ¿no? O sea, anteriormente llamada neuropatía del paciente crítico, ¿no? Concepto que a la fecha ya se cambió, ya no se habla de neuropatía del paciente crítico, sino que se habla de debilidad del paciente críticamente enfermo. Y la idea es justamente esto, determinar en 10 días si tiene debilidad o no, porque un paciente a 10 días de haber sido extubado que todavía tenga debilidad del paciente crítico, pues se dice que a 14 días tiene un riesgo de mortalidad y de necesidad probable de reintubación
porque probablemente los músculos pues, que están implicados en la protección de la vía aérea y que sostienen la mecánica ventilatoria y que protegen la vía aérea, también podrían estar afectados. Y en esta condición es que este paciente probablemente no pueda aún deglutir sus alimentos, no pueda ni siquiera deglutir su saliva, y por último, incluso los músculos respiratorios se terminen agotando. ¿Por qué? Porque estando en una condición de intubación y de dependencia del ventilador mecánico, debido al poder mecánico que emite el ventilador, existe un consumo de calorías importante que degrada las fuentes energéticas, como son los carbohidratos, las grasas y los músculos, y por esa razón, es por ese proceso catabólico tan excesivo que el paciente podría terminar con debilidad del paciente crítico y con un mayor riesgo de reintubación y dependencia a mayor ventilador mecánico y riesgo de mortalidad. Ya. Muchas gracias, licenciado Joy, por su respuesta. Licenciado William, quien había interactuado con usted, nos dice que sí, se ha entendido la respuesta. Muchas gracias, licenciado Joy, por su ponencia del día de hoy. De parte de todos los participantes, le doy las gracias y los esperamos el día sábado para el taller acá en Asís, y esperamos también a los participantes que puedan confirmar su asistencia, ¿sí? Le están dando las gracias en el chat de la reunión. Gracias, licenciado Joy, por el día, por el día, estar el día de hoy chicos, con nosotros. Espero que hayan podido entender. Sí, espero que todo haya quedado claro. No olviden que la idea es que cuando más integren las herramientas que tengan de utilidad para atender a sus pacientes en UCI, pues mejor es. ¿Listo? Por ejemplo, en la UCI 2 de mayo hacemos una integración importante del monitor OEO-BIS con lo que es la escala RAS y con lo que es la pseudonalgesia y la titulación de topes máximos de sedación. Y sumado a la evaluación del componente clínico y de las ayudas diagnósticas que podemos tener, terminamos teniendo pues un índice de mortalidad en pacientes neurocríticos bastante bajo. ¿Listo? Ahora, la consecuencia de la patología neurocrítica siempre es una secuela, pues sí. Lamentablemente sobre esa secuela no podemos hacer mucho, porque eso es una condición que muchas veces tiene que quedar como resultado de la intervención para salvar la vida de estos pacientes. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Joy, que tenga muy buenas tardes y nos estaremos viendo el día sábado. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, chicos.